Buenas tardes a todos los presentes, una vez más bienvenidos. En la tarde de hoy, el área de auditoría de cuentas médicas de la Clínica Sotrauma ha preparado para ustedes un tema interesante acerca de hablar de los eventos SOAT y no SOAT. Entonces, para empezar y poder nosotros poder determinar los eventos SOAT y no SOAT, debemos conocer el antes y el después del decreto 056 del año 2015. Que en anterior al decreto 056 se encontraba en vigencia el decreto 3990 del año 2017. Entonces, desde el área de auditoría de cuentas médicas preparamos una similitud, un paralelo entre ambos decretos, que en su momento, en 2000, el 3990, habló y definió lo que era un accidente de tránsito, y en este momento el que está vigente, el 056, lo complementa. Entonces, ¿por qué quisimos hacer este paralelo? Porque en la actualidad aún se encuentran o se evidencian algunos agentes en cuestión de facturación, en cuestión de formulación de glosas, que citan el decreto 3990 o en su definición de accidente de tránsito hablan acerca de algunos componentes que ahorita vamos a mirar y ustedes podrán ver la diferencia. Bueno, para empezar, el decreto 3990 del año 2017 hablaba de accidente de tránsito y definía que tenía que haber una serie de componentes que eran 4. Primero, una intervención de un vehículo automotor en movimiento en una vía pública o privada con el acceso al público destinada al tránsito de vehículos, personas o animales, a consecuencia de su circulación o violación de una norma de tránsito que cause daño en la integridad física de la persona. Y también habría una excepción, que no se entiende como accidente de tránsito aquel producido por la participación de vehículos en actividad o competencia deportiva. Ya para el año 2015, que entró en vigencia en el mes de enero, el decreto 056 amplió un poco más acerca de la definición de accidente de tránsito y lo resume de la siguiente manera. 1. Suceso ocurrido dentro del territorio nacional. Si se pueden dar cuenta, aquí no me hablan ya si sea vía pública o privada. 2. En el que cause daño en la integridad física o mental de una o varias personas, que aquí ya hablan del componente íntegro del individuo, física y mental, como consecuencia del uso de la vía por al menos de un vehículo automotor. Igual, hacen una excepción que no se entenderá como el anterior decreto, que no se entenderá como accidente de tránsito para los efectos de este decreto aquel producido por participación de vehículo automotor en espectáculos o actividades deportivas. ¿Por qué no se considera, dirán algunos, pero por qué hacen la exclusión de aquellos eventos deportivos si finalmente son automotor? Sí, claro, son vehículos automotor, pero para ellos, para ser partícipe y poder haber ese tipo de torneos, tienen que tener una póliza especial que efectivamente hace la cobertura para frente a algún siniestro ocurrido durante el evento. Para el año, cuando entra en vigencia el decreto 056, algunos agentes también hablaban y entonces habían para la conclusión de que insistían que se consagraba como un accidente de tránsito, que el vehículo tenía que estar en movimiento. Otros decían que sí era que tenía que estar en vía pública y privada. Entonces, en ese mismo año salió la circular externa, que es desde el mismo decreto 056, en la cual define y resume en la composición de accidente de tránsito, como lo acabamos ahorita de exponer, y lo hablan en 4 componentes que lo acabamos de decir. Entonces, para que ustedes tengan como la solidez de dónde salió, dónde está esa normatividad, en dónde yo me puedo amparar en cualquier momento de alguna glosa o algún momento de saber facturar. Entonces iríamos tanto a la 050, al decreto 056 como en su circular externa 58, que en el mismo año, en diciembre, salió y resume el elemento o cómo se define accidente de tránsito, que volvemos a repetir, que ocurre en el territorio nacional, que involucra al menos un vehículo automotor, que el vehículo automotor involucrado cause daño en la integridad física o mental de una o varias personas, que el daño causado a las personas se produzca en ocasión de accidente de tránsito o movilización de una vía
del vehículo automotor involucrado. ¿Por qué se enfatiza de que no tenga que ser el vehículo automotor? Ya vamos a explicarlo. Se ven muchos casos que podemos estar sobre una vía, alguno bien sea en una moto o en un carro, estacionados. El vehículo está apagado, pero puede llegar otro carro y no choca, o simplemente puede arrasar o llevarse por delante el carro. Eso sería configurado como un accidente de tránsito. El escenario está, y es claro que sí. Entonces era la situación que algunos definían, pero no porque vamos a considerar accidente de tránsito los afectados o las víctimas que se encontraban en el vehículo estacionado, si es que estaba apagado sin movimiento, pero el vehículo estaba sobre vía. Entonces, estos componentes son los que entran y se regulariza, y por eso se extiende en que se considera un accidente de tránsito que ocurra dentro del territorio nacional. Listo. A nivel de definición de automotores, ambos decretos lo definen de la misma manera. No hay en ningún momento alguna distinción. Ambos recalcan y ratifican de que se entiende como vehículo automotor todo aparato provisto de un motor propulsor destinado a circular en el suelo para el transporte de personas o bienes, incluyendo cualquier elemento montado sobre ruedas, lo que sea acoplado. No quedan comprendidos dentro de esta definición los vehículos que circulan sobre rieles y los vehículos agrícolas o industriales, siempre y cuando no circulen por vías o lugares públicos y por sus propios medios. Aquí viene la inquietud de que muchos dicen, pero entonces, ¿por qué en los pueblos o en algunos sitios donde se ve circulando tractores, en algún momento combinadas, y dicen, eso es un vehículo automotor porque tiene un motor que es propulsor? Uno dice sí, pero estos vehículos no tienen ningún tipo de póliza contra accidentes de tránsito, o sea, no tienen SOAT. Entonces sí es importante aclarar que estos vehículos hacen parte de la exclusión en la cual algunos accidentes provistos no estarían amparados en la figura de accidente de tránsito. En víctima, aquí se amplió un poco más, y pues en el decreto 056 hablaban también consagra acerca de las secuelas que quedan en la parte tanto física como mental, pero igual la definen como víctima es toda persona que ha sufrido daño en su salud como consecuencia de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado. Porque la 056 habla no solamente de accidente de tránsito, tenemos que tener claro que el gobierno en este decreto contempla también elementos catastróficos como huracanes, avalanchas, derrumbes, eventos terroristas, que en ese momento, cuando haya una víctima que esté en este caso con alguna afectación, pues tendrían que ser cobro no a una EPS, sino a la cuenta del ADRES como tal. El beneficiario en ambas partes dirán algunos cuál sería el beneficiario. El beneficiario en este caso se entiende al familiar o la persona que esté legitimado para reclamar la indemnización por incapacidad permanente ante la subcuenta, que en este caso está escrito como FOSICA, pero hoy en día se conoce como ADRES, o antes la entidad autorizada para expedir el SOAT, según corresponda. La víctima de un accidente de tránsito, de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural o de otro evento que en su momento el gobierno apruebe y se consagre como evento que esté condicionado para el cobro de las indemnizaciones. Que en la configuración es que cause daño, que a la víctima le haya causado daños por este evento, hubiera perdido alguna capacidad laboral en alguno de los porcentajes establecidos por la tabla que en el mismo decreto 056, su artículo 14, está la tabla por edades, cómo sería como el porcentaje de liquidación o de reconocimiento en el caso de una incapacidad. Bueno, en cuestión de servicios de salud, en ambos decretos sí hay una diferencia. En el 3990 hablaban de que comprendían los servicios de salud, dice que deben ser brindados a las víctimas que trata el presente decreto, dice
una atención inicial de urgencias, cubría la hospitalización, suministro de material médico quirúrgico, la osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y procedimientos quirúrgicos, servicios diagnósticos y la rehabilitación por una duración máxima de 6 meses, salvo lo previsto en el presente decreto. Vamos a ver la diferencia ahora el 056. En el decreto 056 amplía un poco más este tipo de cobertura o de beneficio que a las víctimas se tienen que en el actual brindársele y pues darles su tratamiento. Incluye atención inicial de urgencias y atención de urgencias, aquellos pacientes que reconsultan y deben reconsultar por algún tipo de situación que le presente. Atención ambulatorias intramurales, son los controles que el paciente asiste y que pues el especialista requiere verlos de manera ambulatoria. Atención con internación, suministro de dispositivos médicos, material médico quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y procedimientos quirúrgicos, traslado asistencial de pacientes, el que necesite, que requiera, servicio de médico de apoyo diagnóstico y terapéutico, rehabilitación física y rehabilitación mental. Aquí se hace como énfasis porque la composición del accidente de tránsito trae secuelas que a la víctima queda con ellas y a veces uno solamente se enfatiza en la parte física y la otra parte emocional hay una afectación que en este caso se debe dar tratamiento. En el decreto 3990 del 2017, solamente la cobertura daba hasta 500 salarios mínimos. Por eso es que hablaban de una rehabilitación máxima de 6 meses. Entonces dirían ustedes, el paciente que en ese momento requería, digamos, algún tipo de tratamiento, se podía hacer, pero se cargaba el FOSIGA en ese momento, que así se llamaba, con 300 salarios más, pero tenía que una única vez. Entonces, en este año, para el 2015, pues sacaron este decreto y dijeron, no, vamos a ampliar la cobertura. Y en la actualidad, el siniestro estaría hasta 800 salarios mínimos, salarios mínimos letales vigentes, que pues año tras año incrementa con el incremento del salario mínimo. En este año está la cobertura hasta 24 millones, que en este caso el paciente haría uso para el tratamiento de sus patologías. Bueno, en el decreto 056, en su artículo 7, habla y define los servicios de salud de la siguiente manera. Para efectos del presente decreto, los servicios de salud otorgados a las víctimas de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas o los eventos aprobados en su momento por el gobierno, comprenderían son los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios suministrados a la víctima por un prestador de servicios de salud habilitado, destinados a lograr su estabilización, tratamiento y la rehabilitación de sus secuelas y de las patologías generadas como consecuencia de los mencionados a los eventos, así como el tratamiento de las complicaciones resultantes de dichos eventos a las patologías que ésta traía. Aquí es donde empezamos como el sesgo y que para muchas personas dicen, pero o nosotros aquí en el día a día nos enfrentamos con muchas entidades, en este caso las aseguradoras, que empiezan con algún tipo de glosa, formulación de no cubrimos, no reconocemos ayuda diagnóstica o estos medicamentos, ya que no son originados por la accidente de tránsito. Voy más explícita. En la población colombiana, muchos tenemos alguna patología de base. Entonces, si es paciente diabético, es un paciente hipertenso con una patología cardiovascular, un paciente, por ejemplo, renal, y si sufre un accidente de tránsito, lo esperado en estos momentos que hay alguna de estas patologías es que exista una descompensación, hay una exacerbación. Si el paciente en este momento, que no sea una cirugía de urgencia, en el caso que da tiempo para programación, en este caso tiene que ser tratado y llevado primero, si el médico lo considera, por la especialidad de medicina interna. Entonces, ahí es donde viene como el declive para muchas aseguradoras, el no reconocimiento, o viene su glosa de que no reconocemos los 2 días de estancia o 1 día de estancia por mora, porque el paciente se encontraba con una descompensación que no es originado de accidente de tránsito.
pero ahí es donde nosotros citamos este artículo y defendemos en este caso la glosa, defendemos en este caso el cobro que nosotros hicimos de servicio, porque al final todo esto, si el paciente se descompensa, si el paciente necesita algo para por su descompensación, que se demuestre en la historia clínica, porque aquí es muy importante todo lo que escribe la parte médica. El médico es el que documenta y asocia de que si se necesita X laboratorio o alguna ayuda diagnóstica para poder llegar a la definición de tratamiento y visualizar en este caso de que la patología genera una descompensación y no se pueda hacer algún tipo de acción de servicio de salud. En la cuestión de la cobertura es muy similar en cuestión de que en el decreto 3990 y el decreto 056, ambos hablaban de servicios médicos quirúrgicos, una incapacidad, una indemnización por incapacidad permanente, otra indemnización por muerte, otras de gastos de transporte asistenciales y de gastos funerarios. En el decreto 3990, ellos hablaban, por ejemplo, de indemnización por incapacidad, decían que hasta 150 salarios mínimos, otros de 160. Ya para la 056 es donde ellos sacan una tabla en el artículo 14 del mismo decreto y está por rango de edades, donde se tienen que, en este caso, determinar si de alguna pérdida funcional, en este caso se determinan ellos en su calificación, obviamente con historia clínica del paciente, cuánto sería lo que entrarían a reconocerle a la víctima o al beneficiario. ¿Cuál es el objeto? El objeto de la creación del decreto 056 de 2015 tiene como objeto establecer las condiciones de cobertura, ejecución de los recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnización y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, como las entidades aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT y demás entidades referidas en el ámbito de aplicación de este acto administrativo. Y vamos a saber qué tanto estuvieron atentos. Fueron 4 sencillas preguntas, pues espero que todos hayan podido responder a satisfacción y empezamos con la primera. La primera es ¿cuál es la normatividad vigente que regula el accidente de tránsito? Entonces, está decreto 3990-2007, esa no, desde un inicio hicimos el paralelo y dijimos que pues esta fue derogado por el decreto actual, que es el 056 del año 2015. O sea que la respuesta correcta era la C, o es la C. La segunda pregunta, pusimos un caso hipotético en la cual pues la idea es como que establecer y ustedes identificar si era un accidente de tránsito. Entonces, y dice, Ana se moviliza en transporte urbano y se baja de este. En el sitio donde la deja el vehículo, sufre un accidente en el que le cae una rama del árbol, generándole lesiones físicas. Este evento se considera evento SOAT o no SOAT. Entonces, felicitaciones para los que contestaron evento no SOAT, es muy claro. En este caso, aunque el paciente se haya bajado el vehículo automotor, estuviera en vía, ya esto no le pertenece al SOAT y fue importante nosotras colocarlo como una preguntita para poder diferenciar. La tercera, ¿cómo se encuentra definido en la normatividad vigente de un accidente en tránsito? Entonces está A, suceso ocurrido dentro del territorio nacional y países vecinos que cause daño en la integridad física y mental de una persona. Entonces esa no es correcta porque pues no abarca la parte de países vecinos. B, intervención de un vehículo automotor en movimiento. Recuerden que ya esta parte de que sea una condición para ser catalogado como un accidente de tránsito no está. O sea, la respuesta correcta es la C, que es suceso que ocurre en el territorio nacional que involucre al menos un vehículo automotor en el que el vehículo automotor involucrado cause daño físico o mental o de una o varias personas. Y la cuarta, última pregunta es
Los servicios de salud que deben ser brindados a las víctimas de tránsito incluyen, excepto atención inicial de urgencias y atención de urgencias, sí, tiene que estar. Suministro de dispositivos médicos, material médico, quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis también se deben brindar. Tratamiento y procedimientos quirúrgicos, incluidos los tratamientos estéticos, este no está incluido, entonces sería una excepción en la cual es muy claro que tengan presentes. Entonces la respuesta correcta era la C. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. Igualmente, fue un gusto estar con ustedes. Ahora lo dejamos con nuestra compañera Diana Ramírez, de Auditoría y Concurrencia. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla, que está enfocada en auditoría concurrente. Mi nombre es Diana Marcela Ramírez, soy enfermera egresada de la Universidad del Tolima. Tengo una especialización en Administración de Salud de la Universidad Católica de Manizales y un diplomado en Seguridad del Paciente y Salud Ocupacional, ya con más de 10 años de experiencia. Inicié en unidad de cuidado intensivo y pues ya los últimos 3 años en la parte administrativa liderando el área de auditoría clínica. Vamos a tratar este tema que es muy importante y pues que realmente está tomando mucha fuerza a nivel de todas las entidades prestadoras de servicios de salud y pues para abordar el tema vamos a hacerla en 2 fases. Inicialmente vamos a ver un marco teórico en qué consiste la auditoría, qué es la auditoría concurrente, sus principales características y aspectos, y después vamos a hacer una parte más práctica. Yo les voy a explicar más o menos lo que se hace o la estrategia que tenemos implementada en la institución desde el programa de auditoría para realizar todas estas actividades que se vienen implementando ya más o menos 3 años. Hablando de la definición, tenemos pues que la auditoría es un proceso sistemático por medio del cual se lleva a cabo la verificación de actividades previamente definidas y estandarizadas. El auditor está encargado de ejercer control en términos de instruir, asesorar, prevenir, corregir y sugerir correctivos. Desafortunadamente, el personal de auditoría ha estado muy estigmatizado y siempre nos tienen, por decirlo así, como el patito feo. Ahí viene el auditor, el que nos viene a corregir, el que nos encuentra las fallas, pero realmente lo que nosotros queremos vender es que no es tanto la persona que viene a identificar esos errores, sino es la persona que les colabora, que los acompaña y que ayuda, sí, a una identificación de pronto de fallas o de omisiones, pero que a partir de estas equivocaciones podemos generar un plan de mejora. Entonces esa es la invitación a que nos vean como un apoyo y más no como ese ente regulatorio, impositorio que está ahí pues aplicando un montón de quejas y de señalamientos, que no es así. Partiendo de esta definición de auditoría, ya hay muchos tipos de auditoría. En este caso nos vamos a enfatizar en la auditoría concurrente, que es la labor que vengo realizando ya hace aproximadamente 3 años. Básicamente, ¿qué consiste la auditoría concurrente? Con esta diapositiva quería mostrarles a grandes rasgos todo lo que se puede hacer desde esta área. Entonces, la auditoría concurrente se llama también auditoría de terreno, también la han escuchado como auditoría de campo, también la pueden escuchar como auditoría en caliente, pero pues realmente es un proceso sistemático que permite evaluar la integralidad y calidad de la atención médica del paciente hospitalizado en tiempo real. Además, evalúa la oportunidad, la pertinencia, la racionalidad de la permanencia hospitalaria, así como de las ayudas diagnósticas, procedimientos, el girocama, el porcentaje de ocupación, y obviamente también se interrelaciona con otra serie de servicios como lo son referencia y contrarreferencia. Además, esta auditoría concurrente también nos permite que lo que se facture corresponda al servicio efectivamente prestado y pues obviamente al flujo del dinero. Esta imagen que ven ustedes aquí nos ayuda como a resumir toda esta definición que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros? Optimizamos los procesos, porque pues no es solamente venir a trabajar en la glosa, en la facturación, sino que realmente estamos ahí pendiente de toda la operación y de la prestación del servicio. Obviamente vamos a ayudar a la rentabilidad,
porque de estas facturas que salgan limpias, depende también que nos llegue el flujo de dinero y evitar en mayor proporción las glosas, y también la satisfacción, porque acuérdense que les mencionaba los atributos de oportunidad y también les hablaba de pertinencia, y si un paciente durante su proceso de atención encuentra que fue oportuna y pertinente, pues va a ser un paciente que sale satisfecho. ¿Cuáles serían entonces las características de esta auditoría concurrente para que ustedes las tengan en cuenta? Y si de pronto tienen planeado iniciar un programa de auditoría concurrente de sus instituciones, debe ser objetiva. ¿Por qué? Se debe hacer con hechos reales y tangibles. A veces uno se deja llevar de que en tal servicio dijeron, es que se equivocan mucho, pero realmente nunca hay hechos reales. Entonces el auditor debe ser objetivo y debe ser imparcial o neutral. Debe estar documentado. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es lo que existe y lo que realmente nos puede comprobar con evidencias cuál es el trabajo que se ha venido haciendo. Se debe realizar sobre documentos que proporcionan la información, y también se puede documentar o aclarar información que suministre el personal asistencial, pacientes con relación al servicio. Debe ser planeada. Esto obviamente usted debe conocer su institución, debe conocer cuál es el porcentaje de glosas que se maneja en la institución, debe conocer cuáles son las quejas que más se presentan, cuáles son los eventos adversos, incidentes que se presentan. Mejor dicho, debemos tener un diagnóstico y un panorama de toda la institución para que usted determine mediante esta auditoría concurrente qué es lo que va a evaluar y analizar. Debe ser permanente. ¿Por qué? Porque pues debe ser continua. Ustedes saben que lo que se hace permanentemente se mantiene en el tiempo y produce en el personal un poco de adherencia que si usted lo hace intermitente. Debe ser participativa, como decíamos, las características, no debe ser impositiva. Ustedes nos pueden ver a nosotros los auditores como esas personas que hacen acompañamiento, y pues obviamente por esto se puede entrar en una discusión y análisis de todos los hallazgos con un grupo de profesionales interdisciplinarios que pueden aportar mucho al mejoramiento continuo. Muchas veces los planes de mejora no necesitan que venga otra persona o que otro auditor venga y les diga, es que el plan de mejora es esto, podemos mejorar de esta forma. Muchas veces la solución la tienen ustedes mismos, que son los que están de cara con el paciente y realizando toda la serie de procedimientos y de procesos con ese paciente. Entonces es muy importante escucharlos a ustedes constantemente. Y debe ser flexible. El auditor debe valorar los elementos y circunstancias concretas en campo y además ser resolutivo en cada caso concreto de auditoría. El impacto. ¿Por qué es importante hacer la auditoría concurrente y en qué impactamos nosotros? Realmente la esencia en el proceso de auditoría y la socialización de los hallazgos evidenciados se orienta a que una vez los problemas se hayan identificado y retroalimentado a los prestadores de servicios o profesionales de la salud, se genera una política de autocorrección de la conducta. Miren, muchas veces el personal asistencial en su quehacer diario, en su corre-corre, en su elaboración de procesos, procedimientos, medicamentos, cirugías, están tan involucrados en esos procedimientos que a veces no se dan cuenta de las fallas que se incurren o las omisiones. Muchas veces uno necesita una persona que esté como encasillada o que esté buscando el error, y una vez uno lo retroalimenta, la persona de una vez hace su autocorrección y empieza de una vez a corregir esa conducta que de pronto estaba haciendo que ese error apareciera. Hay un efecto Hopper que postula que la atención mejora si los prestadores de salud saben que su desempeño está siendo observado. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue un estudio que hicieron en una fábrica en donde querían mejorar la productividad del personal. Entonces, ¿qué hicieron? En la fábrica aumentaron la iluminación para ver si de pronto, si el área donde trabajaban era más iluminada y podían producir más, pero llegó un momento en el que no solamente iluminaban, sino un momento que se quedaron sin luz, y aún así, después de que empezaron el estudio, se dieron cuenta que los trabajadores seguían produciendo igual.
¿Esto qué quiere decir? Que el solo hecho de que los trabajadores se sentían observados hacía que estos cambiaran su conducta y empezaran a hacer los procedimientos de tal forma que fueran mucho más productivos. Esto lo empezamos a evidenciar nosotros en la institución cuando empezamos el programa de auditoría concurrente. Realmente lo hicimos inicialmente en el servicio de hospitalización y desde allí alcanzábamos a auditar un poco el área de urgencias. Aquí empezábamos a identificar que habían muchas omisiones y muchos errores en los registros médicos. Con esta evidencia y con este porcentaje de errores, nosotros empezamos a implementar la auditoría en urgencias. Nosotros en este momento tenemos personal en el área de urgencias casi que de la mano del médico. Inmediatamente el personal empezó a ver que estaban siendo auditados, que una vez ellos hacían sus registros clínicos, había una persona verificando, automáticamente los errores empezaron a disminuir. Entonces, mire la importancia que solamente con la implementación, usted ni siquiera todavía está identificando los errores, el solo hecho de tener una persona que audita ayuda o fomenta de alguna forma que las personas mejoren sus registros clínicos. ¿Cuáles serían entonces ya los objetivos de esta auditoría concurrente o qué es lo que quiere usted cuando monta su programa de auditoría concurrente? ¿Qué queremos nosotros? Impactar en la oportunidad. Obviamente si impactamos en esto, el paciente va a estar satisfecho, la estancia va a estar controlada, vamos a evitar la glosa por este tema. Verificar la pertinencia médico-asistencial. Los médicos son muy juiciosos en su ámbito médico, en la atención del paciente, en su procedimiento, en su cirugía, pero muchas veces se nos olvida registrar. Y vuelvo y lo repito, lo que no está escrito no existe. Y la pertinencia es fundamental, o es como, mejor dicho, esa comidilla para el auditor, que si no está justificado o si no, usted no está especificando por qué está solicitando X o Y procedimiento o apoyo diagnóstico, esto va a ser un motivo de glosa, por eso nosotros queremos impactar en eso. Analizar estancias prolongadas, ustedes saben que el girocama es fundamental para una institución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos que sea un girocama alto para poder decir que la institución es rentable, obviamente siempre salvaguardando todo lo de calidad y de seguridad del paciente. Prevención de glosas, que era lo que nos hablaba un poco la jefe Nora con respecto a la normatividad vigente, que si ustedes se dan cuenta, a veces no es tan específica como quisiéramos y quedan muchas cosas en el aire o en limbo, como decimos nosotros. Entonces nosotros lo que queremos es por medio de esos registros médicos prevenir esa glosa. Garantizar buenos registros clínicos, volvemos al tema de que muchas veces el personal asistencial, por la misma formación, no somos muy juiciosos registrando todo lo que realizamos. Y otro aspecto muy importante que a veces dejamos a un lado y que pensamos que el auditor está solamente para prevenir la glosa, y no es así. Realmente nosotros desde el área de auditoría concurrente podemos identificar errores en la calidad, eventos adversos, incidentes, infecciones, insatisfacción de los usuarios, casos de trabajo social o requerimiento de valoración por psicología, y todos estos aspectos pueden ser notificados de inmediato a sus áreas respectivas. Es por esto que concientizar al personal de la importancia de su labor y las consecuencias que se derivan de la omisión, olvido, desconocimiento o error o distracción es fundamental para evitar que los errores se sigan presentando. Nosotros realmente ¿a qué vamos? A identificar esas omisiones, errores, pero nosotros no logramos nada si esto se sigue presentando. ¿Qué es lo que queremos nosotros impactar? Que esos errores que identificamos hoy, para el día de mañana, por esas mismas personas, sean corregidos y no estar todo el tiempo con la identificación de tantos hallazgos o errores. Realmente esa es como la meta del programa de auditoría concurrente. Perdón, aquí. Entonces es importante conocer que el área de auditoría concurrente, con todos estos aspectos que yo les mencionaba, hace como el puente o la interacción entre el área asistencial, que es la que está de frente al paciente, pero también un proceso administrativo que lo complementa, y pues esto hace que todo el proceso de atención del paciente sea eficiente. Entonces, como ven ustedes aquí en estos momentos, estamos nosotros tratando de engranar toda esta situación. Auditoría concurrente obviamente se centra en el paciente,
se centra en la familia, pero para esto tenemos que ver con el personal asistencial y de apoyo, en donde nosotros identificamos algunos faltantes y una vez retroalimentamos, pero también tenemos que ver con la calidad de seguridad, con la calidad, la seguridad del paciente, la atención al usuario y, por el otro lado, la gestión administrativa, que ya está más relacionada con autorizaciones, referencia y contrarreferencia, la facturación y pues obviamente nuestro propósito final, que es las glosas. Y aquí en esta diapositiva les coloco el comité médico administrativo, que es otra estrategia que tenemos nosotros implementada y que queremos pues darles a conocer porque realmente hemos tenido muy buenos resultados con este comité. Entonces, esta era ya la parte que les mencionaba, nuestra parte como teórica en sus definiciones y todo lo que requerimos para hacer una auditoría concurrente. Y aquí ya vamos a empezar a hablar cómo hacemos nosotros el proceso en la clínica Sotrauma y realmente los avances y los buenos resultados que hemos tenido en los años que llevamos de implementación. ¿Qué necesitaríamos entonces? Ya tengo definido que voy a hacer auditoría concurrente, entonces, ¿qué necesito o qué herramientas necesito para iniciar esta auditoría? Primero, debo tener siempre el censo diario. Este me permite ver el panorama general de la institución, cómo está la ocupación, cuáles son los servicios que están más ocupados, cuáles están desocupados, y de esta forma podemos nosotros hacer como una planeación de esas rondas y de esa auditoría de registros clínicos que realizamos. Debemos conocer la programación de cirugía, ya que ustedes saben que de esto depende también el flujo de camas. Debemos tener las entregas de turno, el cardio de enfermería, porque de allí podemos tomar información muy importante que nos ayuda obviamente a hacer esa auditoría y a gestionar algunos faltantes que se encuentren a nivel asistencial o administrativo. Obviamente la historia clínica, que es como nuestro núcleo, por decirlo así. Es fundamental el celular, yo lo puse aquí porque pues muchas veces ustedes tienen que estar gestionando en sitio y pues la herramienta de estar llamando y estar gestionando de inmediato pues para tratar de que todos los procesos tengan celeridad. Los cuadros de turno, porque es necesario que yo conozca a los especialistas que estén de turno, los tecnólogos que estén de turno, y así de esta forma poder ayudar a la gestión en cada uno de los servicios, y una herramienta de registro, porque pues de toda esta auditoría que se realice en la institución, yo debo tener mis registros y pues de esto se va a derivar la tabulación de los datos, se va a derivar los planes de mejora que se puedan estar implementando. Entonces, ¿cómo en nuestro proceso de auditoría clínica en nuestra institución o auditoría concurrente? Nosotros, ¿qué hacemos? Como les dije, la identificación de la ocupación de la clínica. Es importante verificarlo. Nosotros hacemos una ronda por los servicios de urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, y estamos pendientes del resto del área de apoyo como imágenes diagnósticas, como lo son quirófanos. Nosotros hacemos una ronda diaria por los servicios, por estos servicios que les mencioné, y nosotros aprovechamos la pausa evaluativa. ¿Qué es la pausa evaluativa? Es un espacio creado por el área de seguridad del paciente, en donde en pleno turno hacen un alto en el camino y empiezan a verificar uno a uno los pacientes qué cosas administrativas o asistenciales están pendientes y qué es importante priorizar. Entonces nosotros quisimos aprovecharnos de este espacio y lo que hacemos es que con coordinación médica nosotros vamos a esta pausa, participamos en ella y aquí es donde nos enteramos de todos los pacientes y todos los procesos que están pendientes. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a la revisión de paciente a paciente y las características de cada uno. Después de esto, identificamos los procedimientos o apoyos diagnósticos pendientes. También identificamos los trámites administrativos pendientes y si hay algún procedimiento quirúrgico pendiente, cuál es la hora del procedimiento y si de esto hay algún faltante, de una vez empezamos a gestionar o a indagar por qué no se ha hecho. Ejemplo, este paciente, ¿por qué no se ha programado el día de hoy? Entonces, de una vez empezamos a llamar al área de programación de cirugía, qué es lo que ha pasado, será que no ha llegado el material, miramos qué es lo que pasó con ese material o es que está en esterilización y empezamos a hacer una gestión para que se pueda dar por terminada esa tarea y obviamente impactar en la oportunidad.
También que identificamos pacientes con orden de egreso o pacientes con salida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces perdemos mucho tiempo en las salidas, en el que de autorizaciones se demoró haciendo su proceso, que enfermería de pronto no ha hecho sus registros, que el médico todavía no ha hecho sus órdenes y esto puede transcurrir 8, 12 horas y resulta que tengo el servicio de urgencias congestionado, teniendo ya una cama posiblemente desocupada, pero que realmente se está quedando estancada por un trámite administrativo que no ha permitido el flujo del paciente. Entonces nosotros también empezamos a indagar qué es lo que está sucediendo y empezamos también de una vez a darle celeridad a este tema. Identificamos los pacientes de larga estancia y siempre tratamos de preguntarnos en esa pausa, ¿por qué este paciente sigue aquí? ¿Cómo podemos ayudar a colaborar para que esta estancia no se siga prolongando? Ejemplo, este paciente no sería candidato para una atención domiciliaria o de pronto sí, autorizamos o agilizamos la autorización de esta remisión, no sería posible que este paciente egrese lo más pronto posible. Entonces, todo este tipo de situaciones empezamos a analizarlas y empezamos a impactar en esta larga estancia. Tenemos la revisión de los registros clínicos, obviamente, a pesar de que nosotros recolectamos toda esta información por medio de esta pausa y esta entrevista con el personal, porque se me olvidó comentarles, pero esta pausa evaluativa, las personas que deben participar son el médico general, la jefe de turno, los auxiliares de enfermería que estén a cargo del paciente, alguien de autorizaciones y está el coordinador médico y auditoría concurrente o auditoría clínica. Más o menos nosotros nos gastamos entre 15 minutos máximo a 20 minutos como identificando todos estos faltantes en los pacientes que se encuentran allí internados y pues dándole solución a cada uno de los inconvenientes que se van presentando. Pero asimismo yo no me puedo quedar con solo esa información porque muchas veces en esas pausas omiten información importante o ustedes saben que en esta institución o como en todas las instituciones se encuentran muchos errores de comunicación en donde pasamos la información de forma equivocada. Entonces nosotros lo que hacemos es comprobar obviamente con todos estos registros clínicos y confrontar y corroborar que todo lo que se dijo estuviera realmente registrado. Entonces hacemos la revisión de estos registros clínicos. Después de que revisamos estos registros clínicos, identificamos si hay errores o si hay faltantes e inmediatamente retroalimentamos a las áreas para que hagan sus ajustes necesarios a esos registros clínicos, si son omisiones obviamente que las completen, si nosotros identificamos que de pronto la estancia o el procedimiento quirúrgico no está muy bien justificado, solicitamos que amplíen un poquito la nota. Entonces estas son como todas esas situaciones que se van presentando y que vamos solucionando durante esta pausa y la auditoría de esos registros clínicos. Damos finalmente un visto bueno a esta historia clínica y como les decíamos, lo que siempre intentamos es que salga una factura limpia, pues para evitar todos los problemas de devoluciones y de glosas. Y obviamente lo que nosotros no logramos solucionar en esta pausa o en esta ronda, nosotros lo llevamos al famoso comité médico administrativo del que les hablaba y pues ahorita vamos a explicar a fondo de qué trata este comité y pues también vamos a hablar de esos registros clínicos, exactamente qué es lo que nosotros verificamos. Entonces, ¿qué es la auditoría de los registros clínicos? La historia clínica es un documento en el cual se registra la totalidad de las prestaciones médicas recibidas por el paciente, además de los exámenes realizados, las solicitudes y todo lo que se quiere dejar constancia con relación a la patología del paciente y a las acciones desarrolladas para el tratamiento interdisciplinario del paciente. Pero pues ustedes saben que desafortunadamente, vuelvo y lo repito, muchas veces somos muy flojitos en escribir. Entonces lo que tenemos que trabajar es que realmente todo lo que se haga quede debidamente registrado. Y hay que recordar que la historia clínica es única para el establecimiento, que hay una normatividad vigente con respecto a la historia clínica y que obviamente tenemos que tenerla en cuenta para realizar también los respectivos ajustes o todo lo que tenemos que llegar a impactar con respecto a estas órdenes o registros clínicos electrónicos, porque pues ya la mayoría de instituciones tienen su historia clínica electrónica.
Entonces, ¿cuáles son los aspectos a evaluar en la historia clínica que tenemos nosotros implementados? Entonces, nosotros evaluamos un proceso administrativo, evaluamos el proceso asistencial y tenemos encasillado otros temas que ya les vamos a mencionar. En ese proceso administrativo, pues básicamente lo que hacemos es auditar como el área de admisiones y autorizaciones y qué revisamos específicamente. Primero, que se esté haciendo la gestión de las autorizaciones. Ustedes saben que esto es fundamental para después el cobro de las facturas. Miramos los datos de identificación correctos, que la aseguradora sea la correcta, como les notificó Nora y les mostró. Realmente nosotros, pues, obviamente somos pioneros en la atención de trauma y pues realmente lo que a nosotros más nos llega es el accidente de tránsito y el accidente laboral. Entonces, así es muy importante. Hay pacientes que nosotros encontramos pacientes que en un año consultan hasta 5 o 6 veces por accidente de tránsito y va uno a evaluar y fueron eventos completamente diferentes, a veces inclusive ya ha vencido el SOAT y han comprado uno nuevo y ya es con una aseguradora diferente. Entonces, a veces esto se puede presentar para muchas confusiones con respecto a la aseguradora, por eso es importante verificarla. La versión de los hechos, ustedes saben, como hablaba Nora, obviamente que la normatividad es muy estricta con los criterios específicos para poder determinar qué es un accidente de tránsito y es por eso que esta versión de los hechos debe especificar y demostrarlo que fue un accidente, que era tránsito, y pues esto debe estar especificado en el FURRITS, que es el formulario de reclamación para este tipo de eventos. ¿Esto qué quiere decir de esta versión de los hechos? Que sea congruente, que si yo inicialmente cuando atiendo a ese paciente veo que me llegó como conductor de moto, obviamente los registros clínicos y todo lo que se derive debe tener una continuidad en que fue un accidente como conductor de moto o conductor de vehículo. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a impactar también en el proceso asistencial. Entonces, en ese proceso asistencial, ¿qué hacemos nosotros? Auditamos los registros de los especialistas, de los médicos generales y de enfermería. Específicamente, que revisamos esa versión de los hechos. Entonces, lo que decíamos, el FURRITS debe ser consecuente con lo que escribimos en la historia clínica. Si aquí era conductor de moto que cae por un hueco en la vía, obviamente la historia clínica del médico tiene que ser consecuente con esto. La lateralidad. Mire, la lateralidad en trauma es un aspecto fundamental y también se deriva mucho de errores. Pero, ¿por qué sucede esto? Resulta que nuestros pacientes politraumatizados muchas veces nos puede llegar el paciente con el mismo paciente, fractura de puño derecho, herida en rodilla izquierda, fractura de peroné izquierda, y fuera de eso puede tener una herida ciliar derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mismo paciente tiene una diferencia de lateralidades que obviamente esto puede terminar en un error de lateralidad porque usted en cualquier momento de desconcentración puede cruzar los cables, como nosotros decimos. Entonces, estamos muy atentos de esta lateralidad. Además, pues tenemos el médico que en el día puede ver, ejemplo, 30 consultas en donde le llegó un paciente con fractura de lateralidad izquierda, después le llegó el de la derecha, después el de la izquierda. Entonces son situaciones muy complejas que obviamente están muy relacionadas con el error. Entonces nosotros estamos como con nuestra lupita verificando que sí se registre la lateralidad adecuada y pues si identificamos algún error, inmediatamente notificamos al médico para que haga su aclaración y se verifique bien la lateralidad correspondiente. Como les decía, miramos la justificación de los apoyos diagnósticos, pero no solamente debe estar justificado, sino también interpretado. Hay muchas aseguradoras que así sepamos que estaba justificado, que es el tratamiento o es el apoyo diagnóstico específico para cierta patología, así nosotros no, o los registros clínicos no evidencien una interpretación de este apoyo diagnóstico, no lo pagan. Entonces es muy importante siempre mirar justificación, interpretación. Los procedimientos quirúrgicos. Es muy importante tener en cuenta que pues a los pacientes se le hacen varios procedimientos y muchas veces cobramos 3 procedimientos, ejemplo, el colgajo, cobramos un desbridamiento,
cobramos una osteosíntesis y esa descripción quirúrgica debe detallar uno a uno los procedimientos que van realizando. Además, también se debe tener en cuenta que debe quedar registrado el material de osteosíntesis, pues para evitar después glosas por soporte de este tipo. También verificamos la oportunidad de la interconsulta y las evoluciones diarias, entonces nosotros revisamos que esté la interconsulta, verificamos también los tiempos de esta interconsulta, realmente tratamos de que sea en un tiempo menor a 4 horas, que todos los pacientes obviamente tengan su evolución diaria por el médico general, pero también por el médico especialista, porque ustedes saben que de aquí podemos de alguna u otra forma blindar la glosa por estancia. Verificamos también los registros de medicamentos que estén debidamente registrados y los insumos médico-quirúrgicos que también estén registrados y justificados. ¿Qué hemos identificado nosotros? Le está llegando mucha glosa por insumo médico-quirúrgico, porque muchas veces nosotros, ejemplo, en el servicio de urgencias, utilizamos 3 equipos de macro. Y así lo registramos, 3 equipos de macro, pero no especificamos en qué lo estamos utilizando. Entonces estamos verificando que si utilicé los 3 equipos, estemos digitando que uno fue para los líquidos, el otro fue para el tratamiento antibiótico, etcétera, y de esta forma blindar la glosa. Y calidad del consentimiento informado, estamos apoyando al programa de seguridad del paciente y también al área de calidad en que se esté realizando el diligenciamiento correcto de este consentimiento informado. Como ustedes escucharon durante la ronda o la pausa evaluativa, nosotros alcanzamos a identificar cuáles son los pacientes que requieren procedimiento quirúrgico, entonces nosotros hacemos como una especie de marcación para posteriormente ir a revisar ese consentimiento informado. Y de aquí generamos una serie de tabulación de datos que pues esto nos ayuda después para la toma de decisiones. Como les decía, también tenemos otros que no está dentro del proceso administrativo y asistencial, pero que es fundamental verificar. Entonces, ustedes saben que en trauma, pues lo que más se ven son heridas y por eso es importante los soportes de curaciones, porque cobramos mucho lo que es esa sala de curaciones, pero pues obviamente debe estar soportada con una muy buena nota. Esa nota debe estar en el anexo adecuado. Fuera de eso debe describir muy bien las características de la herida, los insumos médico-quirúrgicos que utilicé, los medicamentos utilizados, en qué condiciones dejo la herida, porque solamente con estos registros clínicos completos es que podría hacer el cobro de dicha sala de curación. También revisamos los soportes de procedimientos incruentos, las salas de inmovilización, sala de yeso, sala de suturas. Entonces verificamos que las notas estén bien soportadas y que se especifique que en sala de yesos o que en sala de suturas se realice tal procedimiento, porque esta es la única forma de que finalmente nos pagan estos derechos de sala. Verificamos también los soportes de las juntas médicas, porque muchas veces para el especialista es más fácil, es que me reuní con el doctor Pepito Pérez y con el doctor Pablito Castro y decidimos tal cosa y firma por todos. Entonces realmente las aseguradoras están verificando que cada uno ingrese de su opinión y que quede la firma de cada uno de los especialistas. Entonces estamos verificando que realicen esta labor de manera adecuada. Estamos mirando los soportes de las declaraciones juramentadas, pues las declaraciones juramentadas es un documento legal que tuvimos que implementar pues a raíz de todo el fraude que se ha venido presentando no solamente ahora, sino hace muchos años con respecto al cobro de atenciones SOAT, porque pues para nadie es un secreto que a veces las IPS que atienden pacientes de EPS son muy demoradas en la atención, entonces la gente piensa que pasando el SOAT lo vamos a atender mucho más fácil y pues empieza a mentir con respecto a la versión de los hechos. Ustedes saben que también es muy difícil para el personal asistencial poder determinar si la lesión sí proviene de un accidente de tránsito o realmente fue enfermedad general, y realmente depende también de la buena fe de las personas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es brindándonos un poco con esta declaración juramentada en donde el paciente especifica cómo fue su accidente de tránsito y finalmente firma y asegura que así sucedieron los hechos.
Con esto nosotros estamos soportando en el caso en que las aseguradoras, cuando hacen sus respectivas investigaciones, porque también les queremos comentar que las aseguradoras tienen sus investigadores, llaman al paciente, lo citan, le preguntan cómo fue el accidente y muchas veces ellos tienen pues sus tácticas para hacer que el paciente finalmente, si fue un fraude, termine diciendo la verdad. Entonces ellos terminan glosándonos que por motivos de investigación identificaron que la atención brindada no fue a causa de un accidente de tránsito. Entonces nosotros tenemos este soporte en donde decimos, nosotros partimos del principio de buena fe, el paciente firmó y pues nosotros tampoco tenemos ni somos investigadores para poder decir que ese paciente sí tuvo el accidente de tránsito o no. Miramos también los soportes de entrega de órtesis. Teníamos muchas glosas porque las aseguradoras alegaban de que nosotros podríamos estar diciendo que entregamos una silla de ruedas o entregamos un caminador y realmente nunca lo entregamos. Entonces nos exigen la firma de recibido del paciente. Entonces nosotros la solicitábamos, pero resulta que también firmaba la enfermera que la entregaba, también firmaba el chico de autorizaciones que autorizaba la entrega de este material y entonces la aseguradora nos decía que no era clara la firma de recibido del paciente. Entonces para esto diseñamos un sellito donde dice recibido, firma el paciente, coloca su número de cédula y en los casos en el que el paciente no es el que firma porque está inconsciente, porque tiene su discapacidad en su manito, porque fue la que se lesionó, entonces si firma la esposa o su hijo o su mamá, en la parte de abajo coloca que es del paciente y pues con esto nos ha ayudado a soportar. Nosotros verificamos que este soporte se encuentra escaneado en la historia clínica. Miramos la hoja de gastos. Como les decía anteriormente, es importante que los procedimientos quirúrgicos describan ese material de osteosíntesis y esta descripción quirúrgica debe concordar con lo que está en la hoja de gastos, que es lo que registra el personal de los instrumentadores y que realmente fue lo que se utilizó en ese acto quirúrgico. Entonces tratamos de hacer un cruce para verificar que no se nos vaya ningún material de osteosíntesis sin quedar descrito. Soporte de resultados de laboratorio, obviamente para verificar las interpretaciones y soportes de apoyos diagnósticos realizados por terceros, porque pues muchas veces nosotros no realizamos algunos procedimientos, los tercerizamos y ¿qué nos pasaba? Terminamos, ejemplo, hacíamos el ecocardiograma en X institución, llegaba nuestro resultado, nosotros lo interpretábamos, definíamos conducta y finalmente ¿qué hacíamos? Entregábamos el reporte al paciente y nos quedábamos sin el soporte. Ustedes saben que sin ese soporte no podemos cobrar ese servicio, entonces estamos haciendo un seguimiento que dichos soportes queden escaneados en la historia clínica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es una lista larga que tratamos de hacer y que tratamos de impactar y pues fue a raíz de ese diagnóstico que hicimos inicial de la glosa y pues empezamos a trabajar como en el plan de mejoramiento, qué es lo que tengo que empezar a revisar para así mismo poder impactar. Entonces, después de que nosotros tenemos definidos qué es todos estos aspectos que vamos a auditar, pues ya van los registros, porque recuerden y siempre me gusta recalcarlos, lo que no está escrito no existe. Entonces nosotros tenemos una herramienta de auditoría, la de nosotros es en Excel, ya se las voy a mostrar, pero pues cada institución la puede implementar en Word, hay instituciones que las tienen manuales, pero pues lo importante es que se tengan las variables a evaluar. Hay que estandarizar los resultados. Obviamente, yo debo hacerlo para que el momento de la tabulación de la información sea mucho más fácil. Ahorita les vamos a mostrar nosotros cómo lo tenemos estandarizado. Tengo una casilla para registro de observaciones a tener en cuenta si queda algún pendiente. Igual como somos 3 personas del área de auditoría, yo puedo iniciar la auditoría, pero llegó a turno mi compañera, entonces es importante hacer el seguimiento de este paciente que está pendiente, de ejemplo de apoyo diagnóstico, está pendiente que para el día de mañana le van a hacer una electromiografía, entonces estar pendiente del reporte, de la interpretación, de que se cumpla con el horario, con la preparación. Registro del responsable del hallazgo identificado. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no queremos señalar, también muchas veces cometemos los errores de generalizar.
Entonces, es que los auxiliares de enfermería siempre se equivocan, es que los médicos de urgencias siempre se equivocan, pero muchas veces no son todos, son unos pocos y estigmatizamos a un servicio completo. Entonces, por eso es importante identificar por persona y retroalimentar, obviamente, para que hagan su autocorrección. Tenemos una semaforización o marcación de auditoría realizada. Después sigue la tabulación de los resultados, la divulgación de los resultados y pues con esto la generación de los planes de mejora que, como les comenté anteriormente, los hemos venido realizando y se los he venido compartiendo. Esta es nuestra herramienta Excel. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un momento inicial que son los datos del paciente, en donde identificamos la fecha, la cama en el que se encuentra el paciente, el tipo de auditoría, si es concurrente o si ya vamos a verificar una salida, el responsable de la auditoría, nombres y apellidos del paciente, los especialistas que los están tratando, documentos, su asegurador y su admisión. Y aquí también tenemos todo lo que revisamos a nivel administrativo. Entonces, lo que les comentaba que hacíamos con autorizaciones, admisiones y referencia y contrarreferencia. Entonces, verificamos el currit, si se cumple, se coloca en esta casilla, verificamos los 3 envíos y verificamos la declaración juramentada. Con respecto a la asistencial, si ustedes se dan cuenta aquí que revisamos nosotros, examen físico, la lateralidad, la justificación de la reducción de la inmovilización, las ayudas diagnósticas, si es TAC 3D, si es resonancia, si son imágenes simples, si son laboratorios, obviamente todo lo que les dijimos anteriormente, si están justificados e interpretados, las curaciones, la evolución, la descripción quirúrgica, si cuenta con la interconsulta y los soportes de la entrega de material, la casilla que les comentaba de la observación y los hallazgos. Nosotros, como tenemos estandarizado que si cumple, o sea, si el criterio está, colocamos la C de cumple. Si no aplica, lo que quiere decir no a todos los pacientes le hacemos inmovilización, pues colocamos NA. Si no cumple, colocamos las siglas NC. Y pues esto nos ayuda después a que la tabulación de los datos sea mucho más efectiva y rápida y pues con esto podamos presentar unos indicadores que son los que retroalimentamos a diario, mensualmente al personal y pues nosotros también participamos en el comité de historias clínicas en donde damos los resultados de toda esta auditoría clínica y de allí pues se generan algunas herramientas. A raíz de los errores que nosotros veníamos identificando en los médicos y que les dije que también ha venido disminuyendo con la sola estrategia de iniciar el proceso de auditoría en el área de urgencias, nosotros pusimos ahorita como estrategia que estamos haciendo como una especie de premio castigo que estamos implementando en estos momentos. Identificamos al médico que más errores tuvo y lo que hacemos es que le colocamos un turno administrativo en donde este tiene que venir a la coordinación médica y la idea es que le ayude al coordinador a contestar quejas, a verificar incapacidades que muchas veces nos ponen la queja que quedó mal elaborada y hacer todas estas notas aclaratorias que ustedes saben que para el personal asistencial todos estos trámites administrativos son engorrosos, son fastidiosos para ellos y terminan convirtiéndose en un castigo y de esta forma pues tratamos de que ese médico que se venía equivocando tanto trate de hacer sus correctivos y para el próximo mes pues trate de mejorar o que se vea una curva de aprendizaje. En cambio, al médico que cometió menos errores, lo que estamos haciendo es que le estamos dando un turno libre y esto está incentivando pues a que mes a mes cada médico pues trate de cometer menos errores y ganarse ese famoso premio. Entonces, esto con respecto a la herramienta. También hablamos del comité médico administrativo, que hacemos la pausa, revisamos los registros, pero de aquí se generan actividades o pendientes que nosotros no podemos solucionar in situ. Entonces es el famoso comité médico administrativo. Es un espacio de reunión de un grupo interdisciplinario encargado de toma de decisiones con respecto a los inconvenientes médico-administrativos identificados en la auditoría concurrente y recolectados mediante la pausa evaluativa. Quienes participan, idealmente gerencia, obviamente cuando está la disponibilidad, líderes de auditoría concurrente, dirección científica, coordinación médica, coordinador de calidad, coordinador de autorizaciones, coordinador de facturación, líder de seguridad del paciente y humanización, atención al usuario y psicología.
Si ustedes se dan cuenta, es un grupo interdisciplinario que obviamente nos va a soportar y nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones, y obviamente todos estos pendientes que nosotros vemos le vamos dando solución y vamos retroalimentando a las áreas, que es lo que vamos haciendo obviamente para mejorar el proceso de atención, la oportunidad, la pertinencia, y de esta forma impactar en facturación y prevención de la glosa. Esto era como lo más importante que quería decirles, y pues de este comité médico administrativo, esas características, y es que lo fundamental de este comité es que se realice a diario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este grupo interdisciplinario tiene la oportunidad de ver el panorama general de la operación de la clínica, porque pues vamos a determinar cuántos pacientes hay en cada servicio. Obviamente se van a identificar todos esos faltantes. Deben estar presentes todos los integrantes del comité, pues para que las decisiones sean las más acertadas. Se realiza un seguimiento diario a las actividades. ¿Qué quiere decir? Si yo, auditoría concurrente, traigo una serie de actividades pendientes el día de hoy y si no logramos solucionarlas hoy, ahí se quedó. No, nosotros empezamos a traer actividades pendientes de otros días y vamos empezando a darle solución en la medida que podamos darle celeridad. Se realiza seguimiento al área de referencia y contrarreferencia. Mire que este es un ejercicio muy bonito que nosotros hacemos, en donde identificamos todos los pacientes que nos comentaron, cuáles pacientes fueron aceptados por la institución, cuáles fueron los pacientes que llegaron, y si no ingresaron estos pacientes, empezamos a indagar cuáles fueron los motivos. Revisamos, ¿será que nosotros nos demoramos dando respuesta de aceptación? ¿Será que estos pacientes están firmando de retiros voluntarios? Bueno, empezamos a mirar una serie de aspectos que nos pueden ayudar a la toma de decisiones y planes de mejoramiento con respecto a referencia y contrarreferencia. Y fuera de esto, este comité, pues aparte de que damos solución a muchas de las dificultades presentadas en el día a día, pues nos permite ajustar los requerimientos del talento humano. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi servicio de urgencias está congestionado, pero el de hospitalización no, entonces yo puedo redistribuir al personal y obviamente compensar unos servicios. Entonces, este comité nos ha servido muchísimo en los últimos tiempos, pues para poder mejorar un poquito esa operación de la clínica y pues darle celeridad a todos estos procedimientos. Básicamente esto era lo que les quería mostrar, cómo desde una auditoría concurrente se puede impactar en tantos aspectos y se pueden integrar tantos servicios para que pues obviamente la atención del paciente sea la mejor, porque realmente nosotros somos instituciones prestadoras de servicios de salud que lo que queremos realmente es llegar a ese paciente y realmente poder colaborar de alguna u otra forma en el mejoramiento de su enfermedad o inclusive en su calidad de vida. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas, por favor, este es el espacio para realizarlas.